En junio de 1638, la Guerra de los 80 años parecía acercarse a su clímax definitivo, un punto de no retorno donde la supervivencia de los Países Bajos españoles pendía de un hilo extremadamente delgado. Federico Enrique de Orange, el estatúder de las Provincias Unidas, conocido como el conquistador de ciudades, había diseñado una operación maestra para estrangular el corazón económico y estratégico de la Flandes Leal, la ciudad de Amberes. Su plan no era un simple asedio, sino una maniobra de pinza gigantesca y coordinada, donde dos ejércitos masivos atacarían simultáneamente desde el norte y el sur, aislando a las tropas españolas y forzando una capitulación que cambiaría el mapa de Europa para siempre. La República Holandesa, rica y confiada, había volcado todos sus recursos en esta campaña, convencida de que el poderío de los Habsburgo estaba finalmente agotado tras décadas de conflicto continuo y sangriento. 1. La amenaza desde las aguas. La vanguardia de este ambicioso plan fue confiada al conde Guillermo de Nassau-Siegen, un comandante experimentado que lideraba una fuerza de desembarco formidable compuesta por miles de infantes, artillería pesada y un enjambre de barcazas de transporte. Su objetivo era audaz y directo: cruzar el río Escalda y establecer una cabeza de puente fortificada en el dique de Cayo, un punto estratégico situado peligrosamente cerca de Amberes. Si los holandeses lograban afianzarse allí, podrían controlar el tráfico fluvial, bloquear los suministros hacia la ciudad y servir de yunque contra el cual el martillo del ejército principal de Federico Enrique aplastaría a los defensores españoles. La operación comenzó con una precisión casi matemática, demostrando la superioridad naval de los rebeldes y su capacidad para proyectar fuerza en el corazón del territorio enemigo. El desembarco en Cayo fue un espectáculo impresionante de poderío militar, con cientos de embarcaciones descargando hombres y pertrechos en las orillas fangosas bajo la protección de los cañones de la flota. Los defensores locales, sorprendidos por la magnitud de la invasión y superados en número, apenas pudieron ofrecer una resistencia simbólica antes de verse obligados a retirarse, dejando el campo libre para que los ingenieros holandeses comenzaran su trabajo. Nassau sabía que la velocidad era esencial, debía convertir esa franja de tierra húmeda en una fortaleza inexpugnable antes de que el ejército español, disperso y supuestamente desmoralizado, pudiera reaccionar y lanzar un contraataque organizado. La noticia del desembarco cayó como una bomba en Bruselas y Amberes, desatando el pánico entre la población civil y la preocupación grave en el alto mando militar. Los ciudadanos de Amberes, que recordaban los horrores de asedios pasados, veían desde sus murallas y torres como las banderas naranjas de la herejía se izaban en el horizonte, anunciando una tormenta de acero inminente. Los rumores corrían por las calles, exagerando el número de los invasores y prediciendo la caída inminente de la ciudad, mientras los comerciantes intentaban ocultar sus bienes y las iglesias se llenaban de fieles rezando por un milagro que detuviera la marea protestante que subía desde el río. Sin embargo, el optimismo holandés subestimaba un factor crucial: la voluntad de hierro del gobernador general de los Países Bajos españoles, el cardenal infante don Fernando de Austria. Hermano del rey Felipe IV y vencedor de la gloriosa batalla de Nördlingen, Fernando no era un burócrata de escritorio, sino un príncipe guerrero que había demostrado su valía en los campos de Alemania. Aunque sus fuerzas estaban estiradas al límite defendiendo múltiples fronteras contra franceses y holandeses, comprendió de inmediato que Cayo era el punto focal donde se decidiría la campaña. Sabía que no podía permitirse el lujo de una guerra defensiva, tenía que atacar, y tenía que hacerlo rápido, antes de que la posición holandesa se volviera invulnerable. La movilización española fue una respuesta frenética pero disciplinada ante la emergencia. Fernando ordenó a todas las unidades disponibles en la región que convergieran hacia Amberes, reuniendo una fuerza heterogénea de veteranos de los tercios, regimientos valones, alemanes e italianos. No había tiempo para planes elaborados ni para esperar refuerzos lejanos. El cardenal infante decidió jugarse el todo por el todo con los hombres que tenía a mano, confiando en la calidad superior de su infantería y en la agresividad de sus oficiales para compensar la desventaja estratégica inicial. La suerte de Flandes se decidiría en los diques de Cayo. 2. La fortaleza de Barro. Mientras los españoles se reagrupaban, en Cayo los holandeses trabajaban con una eficiencia febril para consolidar su posición. Los ingenieros militares de la República, famosos en toda Europa por su maestría en el arte de la fortificación, transformaron el paisaje en cuestión de días. Aprovechando los diques existentes y cavando nuevas zanjas en el suelo arcilloso, levantaron un complejo defensivo formidable compuesto por fuertes de tierra, empalizadas y baterías de artillería orientadas hacia el interior. Lo que había sido un simple desembarcadero se convirtió rápidamente en una ciudadela fortificada, diseñada para resistir cualquier asalto frontal y para servir de base logística segura para la invasión de Brabante.
Guillermo de Nassau observaba el progreso de las obras con satisfacción, convencido de que había logrado un jaque mate estratégico. Sus tropas, bien alimentadas y pagadas, con la moral alta por el éxito inicial, ocupaban las trincheras y los reductos, apoyadas por el fuego de los barcos de guerra anclados en el Escalda. Creían estar seguros detrás de sus muros de tierra y agua, protegidos por el terreno pantanoso que dificultaba enormemente el movimiento de cualquier fuerza atacante. La geografía misma parecía aliada de los holandeses. Los pólderes inundados canalizaban cualquier aproximación española hacia estrechos pasos elevados donde serían blancos fáciles para los mosqueteros y cañones rebeldes. La construcción de los fuertes de Cayo no solo era una medida defensiva, sino una declaración de intenciones de permanencia. Los holandeses trajeron consigo grandes cantidades de suministros, municiones y herramientas, preparándose para una campaña larga si era necesario. Establecieron un puente de barcas para mantener la comunicación fluida con la otra orilla y asegurar el flujo constante de refuerzos. Para los observadores militares de la época, la posición parecía inexpugnable, un bastión de la modernidad protestante clavado en el flanco del viejo imperio católico, desafiando a los españoles a intentar desalojarlos si se atrevían. Sin embargo, esta confianza rayaba en la arrogancia. Los comandantes holandeses, seguros de su superioridad numérica y posicional, descuidaron en cierta medida la vigilancia de sus perímetros exteriores, confiando demasiado en que el terreno disuadiría a los españoles de lanzar un ataque inmediato. No contaban con la desesperación y la furia de un enemigo que luchaba no por conquista, sino por supervivencia. En su mente, la guerra ya estaba ganada en los mapas. Solo faltaba esperar a que el ejército de Federico Enrique cerrara la trampa desde el otro lado para que Amberes cayera como una fruta madura. Dentro del campamento holandés, la vida transcurría con una extraña mezcla de tensión y complacencia. Los soldados limpiaban sus armas y jugaban a los dados, mientras los oficiales brindaban por el éxito inminente de la campaña. No podían ver, ocultos tras la línea del horizonte y la niebla de los pantanos, cómo las columnas de los tercios se estaban formando, cómo los piqueros afilaban sus aceros y cómo los capitanes españoles daban las últimas órdenes para una operación que desafiaría toda lógica militar prudente. La calma en Cayo era el preludio engañoso de una tormenta que estaba a punto de desatarse con una violencia inusitada. 3. La marcha del cardenal Infante. Desde su cuartel general en Amberes, el cardenal Infante don Fernando irradiaba una energía que contagiaba a sus hombres. A pesar de su juventud y de su condición de príncipe de la iglesia, era un soldado nato que entendía la psicología de sus tropas mejor que muchos generales veteranos. Sabía que para romper el cerco psicológico que asfixiaba a la ciudad, debía mostrarse audaz y decidido. Reunió a sus mejores oficiales, hombres endurecidos como el marqués de Lede y el conde de la Feria, y trazó un plan de ataque que dependía de la sorpresa y de la brutalidad del choque inicial. No habría asedio prolongado a la posición holandesa, los echarían al mar o morirían en el intento. La fuerza que logró reunir Fernando era menor en número que la del enemigo, pero formidable en calidad y espíritu. El núcleo del ejército estaba formado por los legendarios tercios viejos españoles, unidades que, a pesar de los años de desgaste, seguían siendo la mejor infantería del mundo, capaces de mantener la disciplina bajo el fuego más intenso. Junto a ellos marchaban regimientos de valones leales, que defendían su propia tierra, y contingentes alemanes e italianos que servían al rey por paga y honor. Era un ejército multinacional unido por la fe católica y la lealtad a la Casa de Austria, una máquina de guerra profesional que se preparaba para demostrar una vez más su valía. La aproximación hacia Cayo fue una pesadilla logística. Los caminos eran estrechos diques de tierra que sobresalían apenas sobre los campos inundados, obligando a las tropas a marchar en columnas largas y vulnerables. Mover la artillería por aquel terreno blando requirió un esfuerzo titánico de hombres y bestias, que tiraban de los cañones hundidos en el barro hasta las rodillas. El silencio era imperativo. Si los holandeses detectaban el movimiento prematuramente, podrían barrer las calzadas con su artillería y detener el avance antes de que comenzara la batalla. La marcha se realizó con una disciplina estricta, bajo la cobertura de la noche y la niebla matutina. A medida que se acercaban a las posiciones enemigas, la tensión en las filas españolas era palpable. Los veteranos revisaban sus mechas y sus cuerdas, rezaban en voz baja y se preparaban mentalmente para el asalto. Sabían que tendrían que atacar cuesta arriba, contra fortificaciones preparadas y bajo el fuego de una flota enemiga, una tarea suicida para cualquier otro ejército. Pero confiaban ciegamente en su comandante, el joven Fénix de los Austries, que cabalgaba entre ellos con su armadura brillante y su banda roja, prometiéndoles la victoria y la gloria eterna si cumplían con su deber.
Al llegar a las cercanías de Cayo, Fernando desplegó a sus tropas con rapidez, aprovechando cada pliegue del terreno y cada dique seco para ocultar su número y sus intenciones. Dividió su fuerza en varias columnas de asalto, con la intención de golpear en múltiples puntos simultáneamente y abrumar a los defensores antes de que pudieran mover sus reservas. La noche del 20 de junio de 1638, el ejército español durmió, o intentó dormir, a tiro de mosquete de las líneas holandesas, esperando la señal del amanecer para desatar el infierno sobre los invasores confiados. 4. El despertar de la bestia. El amanecer del 21 de junio trajo consigo una niebla espesa que cubría los pólderes y ocultaba los movimientos iniciales de las tropas españolas. Aprovechando esta cobertura natural, las vanguardias de asalto, compuestas por los enfants perdus o niños perdidos, soldados elegidos para las misiones más peligrosas, se arrastraron hacia las empalizadas holandesas con cuchillos y granadas en mano. Su misión era silenciar a los centinelas y abrir brechas en las defensas exteriores para permitir el paso del grueso de la infantería. El silencio de la mañana fue roto repentinamente por los primeros disparos y gritos de alarma, señalando que la sorpresa había sido lograda, aunque solo parcialmente. La reacción holandesa fue inicialmente confusa. Los centinelas, que no esperaban un ataque tan pronto ni tan cerca, dieron la alarma tarde, y los soldados salieron de sus tiendas a medio vestir, agarrando sus armas en medio del caos. Sin embargo, la disciplina profesional de las tropas de Nassau pronto se impuso, los tambores batieron a generala y los regimientos corrieron a ocupar sus puestos en los parapetos y trincheras. Los cañones de los fuertes y de los barcos comenzaron a escupir fuego hacia la niebla, buscando a ciegas a un enemigo que ya estaba encima de ellos, intentando detener la marea con una cortina de hierro y plomo. El primer choque fue brutal y sangriento. Los españoles se lanzaron al asalto con el grito de Santiago y Sierra, España, trepando por los taludes de tierra y cortando las empalizadas con hachas bajo un fuego cruzado terrible. Los holandeses, protegidos tras sus muros, disparaban a quemarropa, derribando a las primeras filas de atacantes que caían rodando hacia los fosos fangosos. Pero por cada hombre que caía, dos más ocupaban su lugar, impulsados por la furia del combate y la determinación de no retroceder. La lucha se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo salvaje en los bordes de las trincheras, donde las picas, las espadas y las culatas de los mosquetes decidían quién vivía y quién moría. El cardenal Infante, observando la batalla desde una posición avanzada, vio que sus hombres estaban siendo frenados en el centro por la intensidad del fuego defensivo. Comprendió que si el asalto perdía ímpetu, se convertiría en una masacre para sus tropas atrapadas al descubierto. Con una decisión rápida, ordenó a su caballería y a sus reservas que cargaran por los flancos, intentando rodear los fuertes principales y cortar la retirada de los defensores hacia el río. Fue una maniobra arriesgada en aquel terreno pantanoso, pero necesaria para romper el punto muerto y convertir la batalla de desgaste en una batalla de movimiento. La presión sobre las líneas holandesas comenzó a aumentar de manera insostenible. Los defensores, que minutos antes se sentían seguros en sus fortalezas, veían ahora con horror cómo los estandartes con la cruz de Borgoña aparecían por todas partes, emergiendo de la niebla y el humo. La certeza de su invulnerabilidad se desmoronaba ante la ferocidad de los tercios, que luchaban con una agresividad que los rebeldes no habían anticipado. El miedo al cerco comenzó a extenderse entre las filas de Nassau, y la cohesión de la defensa empezó a mostrar sus primeras grietas críticas bajo el martilleo constante del ataque español. 5. La marea cambia. A medida que avanzaba la mañana y el sol comenzaba a disipar la niebla, la magnitud del asalto español se hizo evidente para Guillermo de Nassau. No se trataba de una simple escaramuza de reconocimiento, sino de un ataque general a gran escala destinado a aniquilar su cabeza de puente. Intentó desesperadamente reorganizar sus líneas y enviar refuerzos a los puntos más amenazados, pero la confusión en su propio campo y la intensidad del fuego enemigo dificultaban la comunicación. Sus órdenes se perdían en el estruendo de la batalla, y sus unidades comenzaban a luchar de forma aislada, preocupadas más por su propia supervivencia inmediata que por la defensa coordinada del perímetro. En el sector clave del fuerte Liefkenshoek, los tercios lograron su primera gran ruptura. Un regimiento español, liderado por oficiales que cargaban en primera línea, logró superar el foso y clavar su bandera en el parapeto principal. Este éxito local tuvo un efecto desmoralizador inmediato en los defensores cercanos, que comenzaron a vacilar al ver que su línea había sido perforada. La brecha se ensanchó rápidamente a medida que más y más soldados imperiales se volcaban a través de ella, gritando victoria y empujando a los holandeses hacia atrás, obligándolos a ceder terreno metro a metro en un caos sangriento.
La situación para los holandeses se volvió crítica cuando se dieron cuenta de que su vía de escape hacia el río estaba siendo amenazada. El pánico, ese contagio invisible y mortal que destruye ejércitos, comenzó a infectar a las tropas de Nassau. Algunos soldados, viendo la ferocidad de los españoles y temiendo quedar atrapados, empezaron a mirar hacia los barcos anclados en el Escalda, abandonando sus puestos para correr hacia la orilla. Lo que había comenzado como una defensa ordenada amenazaba con convertirse en una desbandada descontrolada si no se lograba contener el avance enemigo en los próximos minutos. Don Fernando, percibiendo el cambio en la moral enemiga como un depredador huele el miedo, ordenó el asalto final y generalizado. Lanzó a sus últimas reservas al combate, gritando a sus hombres que la victoria estaba al alcance de la mano y que Dios estaba con ellos. La artillería española, que había sido arrastrada con tanto esfuerzo hasta el frente, abrió fuego a corta distancia contra las masas de infantería holandesa que se aglomeraban en el interior de los fuertes, causando estragos terribles y acelerando el colapso de la resistencia organizada. El escenario estaba listo para la catástrofe. Los holandeses, superados, rodeados y aterrorizados, se encontraban atrapados entre el acero de los tercios que avanzaban inexorablemente y las aguas frías y lodosas del río Escalda. La batalla de Cayo, que había comenzado como un asedio técnico y una maniobra estratégica brillante de la República, se estaba transformando en una trampa mortal, un matadero donde la ambición de Federico Enrique estaba a punto de ahogarse en sangre y barro bajo la espada del cardenal infante. 6. El pánico en el dique. Cuando la línea defensiva holandesa finalmente se quebró bajo la presión implacable de los tercios, lo que siguió no fue una retirada táctica ordenada, sino un colapso psicológico total y absoluto. Los soldados de Nassau, al ver que los españoles superaban las trincheras y que sus propios oficiales comenzaban a huir, perdieron cualquier sentido de disciplina militar y se convirtieron en una turba aterrorizada impulsada por un único instinto: llegar a los barcos. Arrojaron sus costosos mosquetes, sus picas y sus banderas al barro para correr más rápido, atropellándose unos a otros en una carrera frenética hacia los muelles improvisados y los puentes de barcas, buscando desesperadamente la salvación en las aguas del Escalda antes de que las espadas españolas los alcanzaran. La situación en los puntos de embarque se volvió dantesca en cuestión de minutos. Miles de hombres intentaban abordar simultáneamente unas pocas embarcaciones, saturando las pasarelas y provocando peleas brutales entre compañeros de armas por un lugar en la cubierta. Los capitanes de los barcos, temiendo que la masa humana hundiera sus naves o que los españoles los abordaran en la confusión, ordenaron soltar amarras precipitadamente, alejándose de la orilla mientras los soldados aún intentaban saltar a bordo. Muchos cayeron al agua con sus armaduras pesadas, hundiéndose instantáneamente ante la mirada horrorizada de quienes quedaban atrapados en la orilla, condenados a enfrentarse a la furia de los perseguidores sin vía de escape. Los puentes de barcas, que eran la arteria vital de la expedición, se convirtieron en trampas mortales bajo el peso excesivo de la multitud y el fuego de la artillería española que ahora barría la zona. Uno de los puentes principales cedió y se rompió, arrojando a cientos de hombres a la corriente fría y rápida del río, creando un tapón humano de cuerpos y madera. Los gritos de los que se ahogaban se mezclaban con el estruendo de los cañones y los alaridos de triunfo de los españoles, que habían llegado a la orilla y disparaban a placer contra la masa compacta de fugitivos que se agolpaba en el fango, convirtiendo la evacuación en una galería de tiro macabra. En medio de este caos apocalíptico, Guillermo de Nassau, el comandante que había desembarcado con tanta arrogancia días antes, logró salvarse por los pelos, subiendo a una de las primeras embarcaciones y abandonando a gran parte de su ejército a su suerte. Su huida precipitada dejó sin liderazgo a los regimientos que aún intentaban resistir en bolsas aisladas, sellando definitivamente el destino de la expedición. La imagen del comandante alejándose en un bote mientras sus hombres eran masacrados en la playa se convertiría en una mancha indeleble en su honor y en un símbolo de la catástrofe que había envuelto a la operación holandesa. Para los soldados españoles, la persecución fue implacable y despiadada. Enfurecidos por la invasión de su territorio y cargados de adrenalina tras el asalto inicial, no mostraron misericordia en los primeros momentos de la victoria. Avanzaron hasta el borde mismo del agua, tiñendo de rojo el río Escalda con la sangre de sus enemigos. Fue una venganza brutal por los años de asedios y derrotas sufridas, un desahogo de violencia acumulada que transformó el dique de Cayo en un matadero donde la flor innata del ejército de la República fue sistemáticamente destruida o capturada. 7. La tumba de fango. La geografía de los pólderes, que inicialmente había parecido una aliada defensiva para los holandeses, se reveló ahora como su enemiga más cruel. El terreno arcilloso y empapado, batido por miles de botas y ruedas de cañón,
se había convertido en un lodazal profundo y pegajoso que atrapaba a los hombres como si fueran moscas en miel. Los fugitivos, exhaustos y cargados con equipos pesados, resbalaban y caían en el fango, incapaces de levantarse antes de ser alcanzados por los piqueros españoles o simplemente engullidos por la tierra blanda. El campo de batalla se transformó en una ciénaga de pesadilla donde el movimiento era agónico y la muerte llegaba lenta y sucia. Muchos de los soldados holandeses, al ver cortada su retirada hacia los barcos, intentaron esconderse en los cañaverales y en las zanjas inundadas, esperando pasar desapercibidos hasta la noche. Sin embargo, los españoles, conocedores del terreno y eufóricos por la victoria, peinaron sistemáticamente cada metro cuadrado de la cabeza de puente. Utilizando perros y botes pequeños, cazaron a los supervivientes que se ocultaban en los juncos, obligándolos a rendirse o morir en el agua. No había lugar seguro en Cayo. La fortaleza de tierra que habían construido para asediar Amberes se había convertido en su propia tumba abierta bajo el cielo gris de Flandes. La marea del río Escalda, al subir, añadió un horror final a la escena, arrastrando los cadáveres de los ahogados y depositándolos en los bancos de arena río abajo, un recordatorio macabro del desastre que flotaba hacia el mar. Los cronistas de la época relatan que el río estuvo intransitable durante días debido a la cantidad de restos y cuerpos que obstruían los canales. La naturaleza misma parecía rechazar la invasión, colaborando con los defensores para limpiar la tierra de la presencia extranjera mediante el agua y el barro, elementos primordiales de la guerra en los Países Bajos. A pesar de la carnicería, hubo actos de heroísmo individual entre los vencidos. Algunos oficiales holandeses, viendo que la huida era imposible, agruparon a los hombres que les quedaban y formaron cuadros defensivos en los islotes de tierra firme, vendiendo cara sus vidas en una última resistencia desesperada. Lucharon espalda contra espalda hasta quedarse sin municiones, prefiriendo morir con las armas en la mano antes que ahogarse en el fango o rendirse. Estos focos de resistencia fueron finalmente silenciados por la artillería española, pero su sacrificio permitió que unos pocos botes más lograran escapar de la orilla infernal. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre el campo de batalla, el silencio reemplazó gradualmente al estruendo del combate, roto solo por los gemidos de los heridos y las órdenes de los sargentos españoles organizando a los prisioneros. El paisaje estaba desolado, cubierto de restos humeantes de fortificaciones, banderas pisoteadas y montañas de cadáveres. Cayo había sido reconquistado, pero el precio en vidas humanas había sido espantoso. La tierra, removida y ensangrentada, tardaría años en recuperarse de la violencia concentrada de aquel día de junio. 8. El botín de los Austries. La victoria en Cayo no fue solo un triunfo táctico, sino una bonanza material increíble para el ejército del cardenal Infante, que siempre estaba necesitado de recursos. Al capturar el campamento holandés prácticamente intacto debido a la precipitación de la huida, los españoles se hicieron con un botín de guerra impresionante. Capturaron más de 2.500 prisioneros, incluyendo decenas de oficiales de alto rango y nobles que no pudieron llegar a los barcos, lo que suponía una moneda de cambio valiosísima para futuros intercambios y rescates. Las largas columnas de cautivos, desarmados y cabizbajos, fueron conducidas hacia Amberes como trofeos vivos de la victoria. El material bélico incautado fue aún más significativo para el esfuerzo de guerra. Los españoles se apoderaron de 26 piezas de artillería de gran calibre, cañones de bronce modernos que los holandeses habían traído para bombardear Amberes y que ahora serían vueltos contra ellos. Además, capturaron miles de mosquetes, toneladas de pólvora, y los almacenes repletos de provisiones, ropa y dinero que estaban destinados a sostener el asedio. Para los soldados de los tercios, que a menudo luchaban con pagas atrasadas y equipos remendados, saquear el rico campamento holandés fue una recompensa justa a sus penurias, vistiendo sedas y comiendo manjares que rara vez probaban. Entre los trofeos más simbólicos se encontraban casi todas las banderas y estandartes del ejército de invasión, incluyendo el estandarte personal de Guillermo de Nassau. Estas enseñas, desgarradas y manchadas de barro, fueron recogidas con reverencia para ser enviadas a Madrid y colgadas en las iglesias como ofrendas de agradecimiento a Dios. La pérdida de los colores regimentales era la deshonra máxima para una unidad militar de la época, y la cantidad de banderas capturadas en Cayo daba fe de la magnitud de la disolución del ejército holandés. Era una humillación visual que la República tardaría mucho tiempo en olvidar. La captura de las naves fluviales que no lograron escapar añadió una dimensión naval a la victoria. Varias fragatas y docenas de barcazas de transporte cayeron en manos españolas, reforzando la flotilla de Amberes y permitiendo al cardenal Infante recuperar el control parcial del río Escalda. Esto aseguró que, al menos por el momento, la ciudad no pudiera ser bloqueada nuevamente desde el agua.
Los barcos capturados fueron rearmados y tripulados por marineros flamencos leales, patrullando las mismas aguas que horas antes habían traído a los invasores. La noticia del botín y de la victoria corrió como la pólvora, elevando la moral en todos los Países Bajos españoles. Se celebraron misas de Te Deum en la Catedral de Amberes, donde se exhibieron las banderas capturadas ante una multitud extasiada que aclamaba a don Fernando como su salvador. El contraste entre el miedo de la mañana y la euforia de la noche era total. La ciudad que se había preparado para un asedio terrible se encontraba ahora celebrando una de las victorias más completas de la guerra, enriquecida con el oro y el acero de sus enemigos. 9. La humillación de Federico Enrique. Mientras Amberes celebraba, en el cuartel general de Federico Enrique de Orange, situado al norte de la ciudad, la noticia del desastre de Cayo cayó como un rayo paralizante. El Statuder, que esperaba recibir informes sobre el establecimiento exitoso de la cabeza de puente para lanzar su propio ataque, se encontró en su lugar con los restos náufragos de la expedición de Guillermo de Nassau y con el relato horroroso de la masacre. Comprendió instantáneamente que su gran plan estratégico, la operación maestra para tomar Amberes y terminar la guerra en 1638, se había desmoronado en cuestión de horas. La derrota en Cayo dejó al ejército principal de Federico Enrique en una posición insostenible. Sin la pinza sur para distraer y dividir a las fuerzas españolas, cualquier ataque desde el norte estaba condenado al fracaso contra las defensas reforzadas de Amberes. Además, la pérdida de tantos hombres y material en Cayo había dañado severamente la moral de sus propias tropas, que ahora dudaban de la invencibilidad de su comandante. El conquistador de ciudades, acostumbrado a una serie ininterrumpida de éxitos metódicos, se enfrentaba por primera vez a un revés humillante que cuestionaba su genio militar ante los Estados Generales de La Haya. La decisión de retirarse fue amarga pero inevitable. Federico Enrique ordenó levantar el campamento y replegarse hacia el norte, abandonando la campaña de Brabante antes de que hubiera comenzado realmente. Fue una marcha triste y silenciosa, muy diferente al avance confiado de semanas anteriores. Los holandeses se retiraban sabiendo que habían desperdiciado una oportunidad de oro y una cantidad ingente de recursos nacionales en una aventura fallida. La reputación del Statuder sufrió un golpe del que tardaría en recuperarse, y las críticas políticas en la República se volvieron feroces, buscando culpables para el desastre. Para los aliados de Holanda, especialmente Francia, la derrota de Cayo fue una decepción mayúscula que alteró sus propios planes de campaña. Esperaban que la caída de Amberes distrajera a los ejércitos españoles y abriera el flanco sur para una invasión francesa, pero en su lugar, se encontraron con un cardenal infante victorioso y con las manos libres para volver su atención hacia la frontera francesa. La victoria española en Cayo tuvo así repercusiones geopolíticas que resonaron en toda Europa, demostrando que el león español todavía tenía garras afiladas y que no sería derrotado tan fácilmente como sus enemigos esperaban. La retirada holandesa marcó el final de las grandes esperanzas de 1638. Lo que debía ser el año de la victoria final se convirtió en el año del milagro español. Federico Enrique tuvo que contentarse con operaciones menores y asedios periféricos durante el resto de la temporada, mientras digería la lección de que subestimar la capacidad de reacción y el valor de los tercios, incluso en su etapa de supuesto declive, era un error fatal que se pagaba con sangre. 10. El último gran rayo. La batalla de Cayo es recordada hoy por los historiadores como el último gran rayo del sol imperial en los Países Bajos, un momento de brillantez militar que iluminó el crepúsculo de la hegemonía española. Fue la confirmación del talento excepcional del cardenal infante don Fernando, quien, en sus breves años de gobierno, demostró ser un digno sucesor de los grandes capitanes como Spínola y el gran duque de Alba. Su capacidad para movilizar un ejército de la nada y lanzar un contraataque decisivo salvó a Amberes y prolongó la presencia española en Flandes por varias décadas más, desafiando la narrativa de una decadencia inevitable y lineal. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la victoria, Cayo no pudo cambiar el curso estratégico general de la guerra a largo plazo. España seguía luchando en demasiados frentes, con recursos financieros agotados y una demografía menguante, mientras que la República Holandesa y Francia tenían reservas casi inagotables de dinero y hombres. La victoria compró tiempo, un bien precioso, pero no pudo comprar la paz definitiva. Fue un triunfo defensivo que preservó el status quo, pero que no permitió a España pasar a una ofensiva conquistadora capaz de recuperar las Provincias Unidas. La muerte prematura de don Fernando 3 años después, en 1641, privó a la monarquía hispánica de su espada más afilada y dejó un vacío de liderazgo que nunca fue llenado adecuadamente. Cayo quedó así como el monumento culminante de su carrera,
la prueba de lo que podría haber sido si España hubiera tenido los recursos para respaldar el genio de sus generales. Para los soldados que lucharon allí, fue un día de orgullo inmenso, una jornada en la que se sintieron nuevamente los dueños del mundo, capaces de arrojar al mar a cualquier enemigo que osara desafiarlos. El legado de la batalla también perduró en la ciudad de Amberes, que celebró su liberación anualmente con procesiones y festividades durante siglos. La Omegang y otras tradiciones locales incorporaron la victoria de Cayo como un símbolo de la identidad católica y resistente de Flandes frente al protestantismo del norte. La batalla reforzó la división cultural y religiosa entre los Países Bajos del norte y del sur, consolidando la frontera que eventualmente daría lugar a las modernas naciones de Holanda y Bélgica. Hoy en día, los pólderes de Cayo están integrados en la inmensa zona portuaria de Amberes, cubiertos de muelles industriales y grúas modernas. Pocos rastros quedan de los fuertes de tierra y de las zanjas sangrientas de 1638. Sin embargo, para quien conoce la historia, el viento que sopla desde el Escalda todavía trae ecos de aquel día de junio, el estruendo de los cañones, los gritos de los tercios cargando a través de la niebla y la desesperación de un ejército que se ahogó en el barro, recordándonos que en ese lugar se libró una de las batallas más decisivas y dramáticas por el destino de los Países Bajos. La batalla de Cayo de 1638 fue el milagro que nadie esperaba, excepto un joven príncipe español y sus veteranos. Transformó una invasión segura en una catástrofe total para los holandeses, demostrando que la voluntad de vencer puede superar a la superioridad numérica. Aunque no ganó la guerra de los 80 años, Cayo salvó el honor y la integridad de los Países Bajos del Sur, dejando para la historia una lección eterna sobre los peligros de la confianza excesiva y la ferocidad de un imperio que, incluso herido, se negaba a morir sin luchar.